La pregunta es, ¿qué es más sexy? ¿Estas nuevas palas de Nox? ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos un día más al canal de Por3. Hoy tenemos con nosotros a 7 de las nuevas palas de la colección de Nox 2025. Ha salido hace nada y lo que queremos hacer es ponerlas a prueba. También, como sabéis, yo tengo que escoger mi favorita para quedármela y jugar con ella. Así que para mí hoy es un día muy importante. Vamos a ponerlas a prueba y os contamos. Vale, familia, como sabéis, todas las palas del mercado, por supuesto también estas Nox de nueva colección, van a estar en Powermarket con el código Por3, ese descuentito que os lleváis. Tenéis el link en la descripción y nada más. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vale, resumen muy rápido y aparte voy a seguir este orden al hacer las reviews, así lo tenemos todos muy claro. Yo hago una breve explicación, también tendréis en pantalla la explicación técnica y como siempre yo os doy mis sensaciones, no os fiéis muchísimo, soy un puto patata, ¿vale? Por aquí tenemos la de Tino y la de Leo, que según Nox sustituye un poquito a la Bahía y a la Shotgun del año pasado, que desaparecen. Ya sabéis que yo juego con la Bahía, así que muy interesante analizar esta de Tino. Después por aquí tenemos la mítica de Miguel Lamperti. Estas tres forman la gama Quantum. Hay sorpresitas si jugáis con ellas al sol, solo os digo eso, ¿vale? Es una locura lo que hace visualmente. Las tres, a nivel de diseño, a mí me encantan. Favorita de diseño, así a primera vista, la de Leo. Y entramos con las 4 joyas de la corona, las 4 palas de la colección de Agustín Tapia. Como digo, son 4 y no 3, porque se añade una variante nueva. Y os lo voy a contar muy rápidamente. Tenemos la de Tapia 18K con esta forma típica de la pala de Agustín Tapia. Por aquí, la 12K. Es una pala que me interesa mucho, que el año pasado para mí fue finalista para mi elección, así que la tengo muy en el punto de mira. Pero que tenemos ambas palas Attack, en este caso la 18K Attack, que ya conocéis, y esta es la nueva invención, un poco el nuevo experimento, que es una 12K como esta, pero en forma de diamante, en forma más ofensiva. Vamos a probarlas. Aún así, yo os dejo con muchísimos más detalles técnicos en las fichas de cada una vez las pruebe y a ver qué tal a nivel de sensaciones. Let's go. Vamos con la de Tino. Me interesa mucho probar esta pala porque, como os he dicho, sustituye a la Bahía. La verdad que es un gustazo, ¿eh? O sea, me gusta mucho el tacto, súper cómoda, prestaciones de mi gusto y en el fondo la verdad que brutal. Voy a tirar un par de globos y voy a la volea a ver si la hago como Tino. ¡Ah! O sea, es muy pronto por la mañana para agacharme tanto, chicos. Vale, perfecto. A nivel defensa, perfecto. Joder, escoger la pala y volear como Tino, tú. Nada, de broma. Pero a mí es una pala muy cómoda, la verdad que me da mucha seguridad, creo que es lo que diría que más me da. Sí que noto que es parecida a la que estaba usando hasta ahora, que es la Bahía. Vamos a probar por arriba a ver qué tal. La pala de Tino, mamma mía. Vale, un poco comparando con la Bahía, que creo que es una gran referencia para mí con esta pala, es noto muy parecida y un poquito más reactiva, en el sentido de, puede ser porque la Bahía ya, pobre, le tenía no sé cuántos meses de uso y tal, pero al final yo creo que es una pala que va muy bien, que es muy cómoda, que está con las prestaciones que a mí me gustan y estoy seguro que estará mínimo entre las finalistas para decidir. Vamos a ver, va. Esa no vale, ¿no? Vale, guay. Conclusión final, creo que es una pala que me ha sorprendido muy poco, en el sentido de que ya me esperaba que fuera una pala que me fuera muy bien. Le pongo una muy buena nota, creo que han sabido continuar. Supongo que Tino ha puesto sus cositas y ha tenido su opinión ahí, pero para mí sigue siendo una pala cómoda, una pala que va muy bien. Ya os digo, muy buenas conclusiones, así que vamos con el resto. Vamos con la del Leo Asburger, la verdad que es una pala muy ofensiva. Vamos a probar un poco este tipo de pala. Creo que la goma me va a ir bien, creo que las prestaciones me van a ir muy bien, pero es verdad que la forma, ya sabéis que yo me da un poquito de miedo aún. Vale, os quiero contar una cosita especial, en el sentido de que si os fijáis, estas palas de Nox de prueba, la verdad que llevan todas este custom grip. Si lo veis debajo del grip, ¿no? Se ve un poco. Esto rojo, que básicamente lo que puedes hacer es moverlo. Yo nunca me ha gustado llevar nada debajo del grip, siempre iba con la pala tal cual. Y es verdad que como yo estas palas lo llevaban puesto, llevamos ya una semanita y algo probándolas todas, para daros la mejor review posible, me ha gustado bastante hasta el punto de que es muy probable que me lo deje. Creo que es una cosa interesante para todo el público. A veces esa prueba de un día no es suficiente, creo que esto es mi conclusión, porque yo al probarlo un poquito más me ha gustado mucho cómo me agarra la mano y cómo se me va menos al golpear. Seguimos, va, let's go. O sea, la verdad que, por ser una pala cabezona, la verdad que la goma la noto parecida a la de Tino y me gusta. Yo que
¿Cómo defiendo? Ahora que he probado muchas palas ofensivas, la verdad que me acompaña el hecho de conocer la goma en este sentido. Lógicamente la forma es muy de ataque y lo que hace es ralentizar un poco mis movimientos en defensa, pero el castigo en este sentido no lo noto tantísimo. A ver en la volea también, a ver qué tal. Me mola, me mola, me cuesta un poquito más de controlar que la de Tino. Sí que es verdad que al lanzarla, si coges bien la volea, la lanza mucho. Esta pala la he probado jugando un partido entero. Me fue bien, pero me conecté un poco la conclusión, que después la hago, es esa, ¿no? El control. Vamos por arriba, que es uno de los fuertes de esta pala, segurísimo, así que tengo ganas de probar. A ver qué tal. Ah, vale. Ah, pensaba. Digo, está bien, la pala está bien, la pala está bien. No es la pala, no es la pala. La verdad que en bandeja es una delicia, o sea, yo creo que el tacto es muy bueno y si tienes tiempo de preparar, si tienes tiempo de colocarte y tal y lanzar bien la pala, brutal. O sea, por arriba, una locura esta pala. A ver si le pego como Leo, va. Un par de pegas solo por la ilusión de pegarle como Leo. Igualito que Leo, ¿eh? ¿O no, Jimmy? No vamos a analizar la pegada de una pala por mi pegada, pero por arriba, por mí, un 10. Como conclusión, para mí es muy simple. Es lo que veis, es una pala ofensiva. Yo estuve jugando con ella un partido entero y la verdad que la conclusión que saqué es esa. En volea, por arriba, ofensivamente muy bien. A mí, por el tipo de goma que tiene parecida a las palas que estoy usando, me va bien, no me castiga tanto, pero lógicamente me ralentiza un poquito en la defensa, como es normal. Al final tú sabes siempre lo que sacrificas por lo que ganas, así que yo creo que esta pala está muy claro. Y aparte, de diseño, para mí, de las mejores de toda la colección. Vamos con la última de las Quantum, con la ML10 de Miguel Lamperti, pala que creo que conocemos todos muy bien. Vamos a ver esta nueva versión. Es una pala, es cómoda, muy cómoda. Para defender no me preocupa nada, la verdad que ya sé que va a ser una pala blandita, que se mueve increíble. Mira cómo defiendo, joder. Parezco dinero, ¿eh? Ya me quedo aquí en la volea, a ver qué tal, porque la verdad que la defensa no la quiero alargar, ya que sé que me gusta mucho. Un poco aquí, ¿no? Un poco comparándola con las palas más de ataque que hemos probado, que justo vengo de la de Leo. Se nota mucho que tienes que darle más impulso, más fuerza para que gane velocidad. A mí, sinceramente, no es el tipo de pala que más me gusta, por eso, ¿no? Porque a mí ya me cuesta mucho tener picante y meterle velocidad, y en este caso, esta pala la recomendaría a alguien que lo que busque es más control, más volumen de bola. Yo creo que al final, a mí, que necesito más ataque, no es el rollo, pero bueno, es una pala súper cómoda y queda muy bien. Vamos arriba. A ver, la verdad que el control es espectacular, ¿eh? Eso sí. O sea, va donde pienso yo, va. La verdad que es eso, la pala para mí, alguien que busca un control, es la única que es de 3K. O sea, a mí me parece una pala espectacularmente cómoda. Pero digo, no es mi tipo, por lo que yo le exijo extra esa pala de ataque, pero para mí, top, esta pala, muy buena. Vamos a empezar con la colección estrella, con la colección de Agustín Tapia. Vamos a empezar con la Attack 18, que es una pala que ya existía el año pasado. Yo la conozco bien. Si no me equivoco, estuve entre mis finalistas, pero no la acabé cogiendo, así que va a ser este año. Y aparte, este año tiene esa competidora que es la 12K. Veremos, a ver qué tal. O sea, la verdad que esta, sinceramente, ya no os miento nunca, es de las que menos he probado durante esta última semana. Y la verdad que me esperaba que me costara mucho controlarla, defenderla y tal. Me gusta, ¿eh? Mira que esta forma me cuesta un poquito más siempre. Estoy más cómodo con las de forma como la T10 de Agus. Pero esta justamente, tío, con esta 18K, la noto bien defendiendo. Voy a la volea. La verdad que es una pala que corre muchísimo. Bueno, pues la forma, ¿no? Lo mismo que hablamos siempre, que te lanza muy bien. Noto eso de la goma. La verdad que mucho lo que me esperaba con esta T10 Attack 18K. Te diría que muy parecida a la del año pasado, realmente, con este nuevo diseño y tal, pero que si te gustó el año pasado, pues al final es una pala muy parecida, en mi opinión. De matado. Va, con esta probamos un par de pegadas, Jimmy. Que la pala no va bien, chicos.
os digo. Vamos con la 12K, a ver qué diferencias le veo. He querido coger esta justo después de la 18K porque es la misma, es este nuevo experimento que es la Attack 12K, ¿vale? Esta pala no existía el año pasado. A mí es una goma que me gusta muchísimo, como os he dicho. Ahora mismo, con la prueba que he hecho, la 12K, en forma más redondita es la que más me gusta, pero quiero probar esta porque podría ser otra opción, porque ya sé que la goma me encanta. Vamos a ver si con esta forma la consigo controlar. Según Nox, esta es la pala más ofensiva. Noto... A mí ya he hablado muy poco del peso hoy, pero es que a mí me gustan las palas poco pesadas y esta la noto que no me... que por ser una pala de ataque me pesa relativamente poco a mí. Y mira que soy tiquismiquis. La verdad que... es que, chicos, no os voy a mentir, me cuesta encontrar muchas diferencias, aparte del tacto de la goma. Al final es una pala muy parecida, que yo sienta, ya os digo. A lo mejor en Super Pro lo nota mucho, yo la noto bastante parecida en el sentido de la forma, cómo se mueve y tal. A lo mejor en la goma un tacto un poquito diferente, pero ya os digo, a lo mejor para mí mi nivel no es suficiente como para notarlo y deciros, hostia, noto una muy bien y otra muy mal. Vamos con la volea. Intento no quemarla mucho para ver si podía conseguir ese control. Bastante bien por ser una pala tan ofensiva, así que guay. Yo muchas horas ya no sé si me duele el codo por esto o porque he cambiado de pala 50 veces. Voy a probar por arriba, a ver qué tal esta pala. Durita, a ver si tiene buena salida. Vale, no me tomo una. Perdona, Uri. Está bien. Vale, para mí tiene sentido hacer la conclusión de estas dos juntas, porque para mí me parecen muy parecidas. Sinceramente, si me tengo que quedar con una, me quedo con esta por minimísimos detalles. Uno, porque el diseño. Dos, porque pienso que si vas full attack, vamos a tope, ¿no? Vamos con esta, que es la más durita. Pero bueno, esta es una pala muy cómoda. Creo que la conocéis muchos, la lleva muchísima gente el año pasado y creo que gustó mucho. Así que bueno, yo para mí, quedo con el diseño, sinceramente. Vamos con las dos últimas. Para mí, las dos estrellas. Por aquí la 12K de Agustín Tapia, por aquí la 18K. Ambas me encantan, me parecen preciosas. Vamos a hacer una última prueba. Para mí, esta forma es una forma muy ganadora, muy bien encontrada. Para mí es ese punto entre una pala ofensiva pero que no te castiga mucho. Entonces, es que para mí, sinceramente, me siento muy cómoda con ambas. He estado jugando con ambas, la verdad es que les encuentro pocas diferencias. A lo mejor un poquito más ofensiva esta, pero por el tipo de goma, a lo mejor hay gente que ha probado las dos y dice, no, es que a mí me parece más ofensiva esta de Agus. Pequeños detalles. Voy a probar las dos y quedamos una solución y escojo una. Vamos allá. Para mí esta la tengo que probar poco, chicos, porque de verdad he estado jugando un montón con ella. Y es que esta forma a mí la muevo súper cómodo. Es como que la noto una pala dura, pero que atrás con este tipo de forma no noto que me castigue. A lo mejor sí lo hace, pero yo por lo menos... Te diría que incluso defender con una pala dura no creo que sea... Está como estipulado que no, dura defiende peor, pero yo pienso que me siento muy cómodo con ella. Para mí es una pala espectacular. O sea, ya lo era el año pasado la 12K y este año también. Veremos qué pasaba. Vamos con la volea, a ver qué tal. Va. Es como que siento con esas palas, ambas, sinceramente, tanto 18 como 12, siento que la muevo como si fuera de Lamperti, pero que le pego el picante un poquito más, ¿sabes? Por eso me gusta tanto, creo. Va, voy a intentar hacer 2, 3, 4 de control y una picante, ¿va? Qué bien, tío, es que va súper bien, chicos. Ya os digo, ¿veis un poco lo que quería enseñar con estos golpes de puedo tirar 3 bandejas tranquilas, con paciencia, metiendo? Cuando quiero meterle un poquito más, le meto, ¿sabes? Por eso me mola ese equilibrio. Ahora fuera coñas, que he sacado un 3, no creo que la saque tanto por la fuerza de la pala, o sea, hay palas que salen más de aquí, de esta colección, sino por lo que digo, ¿no? Creo que como siento que a veces conectas mucho con la pala y tienes un poquito más de control y no he hecho más intentos que con otras que no saco ni una, sino bueno, simplemente eso. Cómodo, la he probado mucho y me encanta. Sin duda una candidata para quedármela. Vamos con la joya de la corona, creo que es la pala que menos marketing necesita del mundo. No os tengo que vender la pala de Tapia, es una locura, lleva siendo un éxito muchísimos años, cada año la refuerzan con cositas nuevas para traer la novedad, aparte del diseño que me parece
espectacular, a mí me encanta. Esta es una cosa que sí, te diría, ostras, si te voy a hacer una crítica o algo que he notado, por ejemplo, con esta pala que lo he tenido yo mucho, ya llevo muchos años con ella, diría, ostras, con el cambio de temperatura, a veces no tiene la misma respuesta en invierno que en verano. No digo mejor o peor, simplemente diferente. Entonces, ostras, para un jugador ostras, yo quiero siempre jugar de la misma forma, ¿no? Un poco. Y con este cambio que han hecho en el tema del carbono, yo soy súper poco experto, fiaros muy poco de mí en la parte técnica, pero sí que es una cosa que cuando me explicaron todas las palas, me generó esa curiosidad y digo, vale, me interesaría mucho probarla ahora, cuando haga frío y otra vez en verano, ¿no? Para ver realmente que ese cambio de temperatura no le afecta a la pala. Una cosa interesante que me parece. Vamos a probarla, pero ya la verdad que la he probado mucho también, la conozco perfectamente, así que a ver qué tal va. La verdad que es una delicia de pala, tío. Yo noto mucho con mi gente que conozco y tal, que cuando la prueban, la de Agus, ya no te digo este último año, sino los 2022, 23, 24, es una pala que engancha mucho, en el sentido de, ostras, te va bien una vez y yo siempre digo lo mismo. Yo soy mucho de decir que la gente es de marcas, en el sentido de, si te va bien la pala de Nox, te va bien la mayoría de palas. Si te va bien la pala de Starbite, la pala de Bullpadel, la pala de Adidas o la pala de Head, ese estilo de pala después va a cambiar, por supuesto, formas, pesos, de todo, gomas, pero como que la goma, si te gusta, a mí, por ejemplo, por poder jugar, he podido jugar con la mayoría de estas palas durante la última semana sin ningún tipo de problema. No sé si me explico. Entonces, bueno, a mí en el sentido de Nox me gustan la mayoría, incluso cuando es algo que he dicho antes de estar patrocinado por la marca, si esto lo sabéis muchos, y de hecho fue un hecho diferencial a la hora de escoger, porque me creía mucho estas palas yo. Con el choque contra Uri. Eso, Beta, me encanta. Voy a la volea, Uri. Para encontrarle pequeños detalles, eso, para mí la goma es algo que se nota un poquitín. Yo también creo que las he notado tanto todas las palas que ya con los ojos cerrados te sabría decir cuál es cada una. A mí personalmente me da un poquito más de confianza con la 12K, pero ya os digo, esto ya es a gustos colores, chicos. Tío, a Agus le corre un poco más la volea. ¿Cómo lo hace esa de... ¡Y! ¡Bum! Es imposible la rápida, joder. Joder. Último centímetro. Ya os digo, lujazo. Vale, familia, pues estas son mis 3 finalistas para escoger este año. Básicamente me he quedado con AT10 12K, AT10 18K de Agus y AT10 12K Attack. ¿Por qué? Un poco la conclusión que saco es que me siento muy bien con la goma 12K, pero que me gusta un poquito más este tipo de forma. Entonces, para mí, esta tiene la goma, esta tiene la forma, pero para mí esta es un poco la que yo creo que me habéis notado también más cómodo. Es donde siento un poco el pack completo. Ya os digo, me interesa mucho el tema de este carbono que no se cambia con la temperatura, pero bueno, básicamente creo que vamos a probar el inicio de temporada con esta. Si después, por lo que fuera, yo me quiero cambiar, os lo voy a contar con total transparencia, como siempre os cuento. Me encanta el diseño, me encantan los colores, así que creo que la elección para este año, para esta colección nueva, es me levanto y todo. Así que la elección final, chicos, efectivamente es esta AT10 12K. Vamos a probarla, vamos a meterle muchas horas y os sigo contando en todo momento cómo me va. Muchísimas gracias a Nox por permitirnos probarlas todas, hablar con total sinceridad sobre ellas. Os he dicho cuando una pala no es mi estilo o no me va tan bien, os he explicado cuando sí. Seguiremos haciendo un montón de reviews de otras marcas y de un poco para siempre tener el contexto general, pero le vamos a meter muchas horas con esta, estoy muy ilusionado, así que gracias a Nox vamos a meterle muchísima caña. Esta pala de Agus y muchísimas más también de la colección de Nox las tendréis, como os he dicho antes, en la web de Padel Market. Con el código por3 tenéis un descuentillo, así que lo podéis aprovechar con el link en la descripción. Nada más, gracias por ver el vídeo, like, suscribiros y nos vemos en la próxima. No os olvidéis de sacarla por 3 como yo, con mi nueva pala. ¡Chao!